Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el webinar de hoy. Vamos a comenzar lo que respecta al día de hoy, lo que es medición de custody transfer para líquidos con caudalímetros ultrasónicos. Antes de comenzar, breves comentarios. Ustedes tienen sobre el margen derecho, pueden bajarse en el sector Files, pueden bajarse la presentación del día. Y ante algún problema de conexión, tienen un pulsador donde dice reconectar, que ahí automáticamente van a volver a la sala. Como les digo, bueno, gracias por participar. En el chat vamos a poder, a medida que avanzamos, ustedes pueden hacer preguntas y al final de la presentación, para hacer un poquito dinámica, vamos a leer todas las consultas y a responderlas. Así que bueno, comenzamos la presentación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Di Luca. Yo estoy trabajando en Meditecna desde el año 1996. Comencé los primeros años en lo que es el laboratorio de reparaciones de instrumentos. Luego, ya en el año 98, comencé a hacer lo que es servicios de precomisionado y comisionado para toda la línea que manejaba Meditecna, que maneja. Y ya en el año 2001, abocado exclusivamente a lo que es el sector de oil and gas. Y a partir del año 2016 ya exclusivamente abocado a lo que es medición de custody transfer para líquidos, para gases y los computadores de flujo. Cualquier consulta, ahí tienen mis datos, el correo, celular, así que lo que necesiten, ya sea del tema visto de hoy o cualquier otro tema en lo que se refiere a medición de nivel y caudal, estaré a su disposición para lo que requieran. Bueno, lo que respecta a la agenda del día de hoy, vamos a comenzar con lo que es medición, el principio de medición del ultrasónico. Luego vamos a ver los dos modelos, los dos tipos de transmisores con los que cuenta Krone en lo que es medición de líquidos, custody transfer con principio ultrasónico. Vamos a ver lo que es la recomendación de las instalaciones. Y los últimos 3 puntos, quizás lo más interesante para los que estamos en campo, que es los problemas con los cuales nos podemos encontrar en función a los tipos de incrustaciones que se pueden dar dentro del tubo de medición, qué diagnósticos podemos hacer y con la herramienta, el MCD Tool, evaluar esos diagnósticos y poder evaluar el problema y dar la solución al respecto. Bien, ahora sí, el principio de medición es, como vimos, el ultrasonido. El ultrasonido consiste en unas oscilaciones que se mueven dentro de un medio a una cierta velocidad, a una frecuencia y a una amplitud. Ahora bien, para que ese sonido se propague en un medio determinado, las moléculas de ese medio tienen que poder transportar esa onda. Una de las propiedades de los distintos medios es la velocidad del sonido, que es la velocidad a la cual se propaga esa onda dentro de ese medio. Y como ustedes van a ver acá, a una determinada temperatura tenemos distintos valores de velocidad del sonido. Con lo cual, como ustedes pueden ver aquí, a medida que aumentamos la densidad del medio, la velocidad de propagación es mayor. El principio de funcionamiento utiliza la onda sonora, pero lo que hace es calcular un tiempo. Y ese tiempo nosotros lo vamos a establecer con un ejemplo del día a día, que es, por ejemplo, un río cuya corriente circula, como ven acá, de izquierda a derecha. Vamos a tener 2 canoas que van a querer cruzar el río de orilla a orilla. Una la va a hacer en sentido directo, digamos, a la circulación de la corriente de ese río, y otra en sentido opuesto. Ahora, ¿qué significa esto? Obviamente la canoa que lo va a hacer en sentido de la circulación de la corriente del río, lo va a hacer a un tiempo mucho menor que la canoa que lo tiene que cruzar en sentido opuesto.
Y esa diferencia de tiempo lo vamos a utilizar, como vamos a ver, para tener información de esa velocidad. Si eso lo trasladamos a un tubo de medición, vamos a tener tenemos que tener dos sensores cuyas señales sonoras puedan emitirse y recibirse de un sensor al otro. Una la va a hacer en sentido directo a la medición, al sentido de flujo, que como les dije va de izquierda a derecha de la pantalla, y otro que lo va a hacer en sentido opuesto. Ese delta t vamos a ver que va a ser proporcional a la velocidad a la cual circule el flujo. Ahora bien, llevado ya a lo que es un medidor, a un transmisor en sí, tenemos un transductor A, tenemos un transductor B, que están opuestos y a una cierta inclinación, y están separados por una distancia L. El tiempo de tránsito, llevado digamos, a la teoría, es el valor de la distancia dividido el valor de la velocidad a la cual se desplaza esa señal. Nosotros vamos a tener una señal que va a ir del sensor A al sensor B, que le vamos a llamar TAB, y una señal que va a ir del sensor B al sensor A, que le vamos a llamar TBA. La diferencia de tiempos va a ser proporcional, como les dije, a la velocidad V sub m, que es la velocidad a la cual se mueve o se desplaza el líquido dentro de la tubería. Perdón. Ahora bien, nosotros llevando la ecuación número 1 y tomando los TAB y los TBA, vamos a ver que desglosando, la distancia representa el valor L, que es la distancia justamente la distancia entre sensores, y dividido la velocidad. Bueno, la velocidad va a ser un componente de la velocidad del sonido, que ustedes la van a ver acá como CA sub B y CB sub A, y vamos a tener el vector velocidad compuesto obviamente por el coseno del alfa, el coseno del ángulo, que es justamente la componente en sentido del eje de las X. Y esto, despejando la velocidad de esas ecuaciones, vamos a ver y nos va a dar como resultado que la velocidad es dependiente del tiempo. Y el tiempo justamente es la medición principal de este tipo de medidores. La velocidad V sub m, como les dije, es un promedio, es proporcional a la variación de los tiempos, y para la determinación del caudal volumétrico, la velocidad la vamos a multiplicar por el área. ¿Qué significa esto? Como ustedes ven acá en la ecuación, esto es una constante y esto es justamente la variable que es la que mide este tipo de transmisores. Como respuesta a esto, o como conclusión a esto, significa que este tipo de medidores es independiente de las propiedades del medio: densidad, temperatura, presión y la velocidad del sonido, que va a ser una herramienta que nosotros vamos a tener para diagnosticar los medidores, que lo vamos a ver hacia el final de la presentación. Otro concepto importante en este tipo de medidores es el número de Reynolds. El número de Reynolds, como acá ven la definición, es una cantidad adimensional que se utiliza para predecir un patrón de flujo. El número de Reynolds va a ser dependiente de la viscosidad, del diámetro de la tubería y de la viscosidad. Con esos números de Reynolds nosotros, como dice la definición, podemos predecir un patrón de perfil de flujo. Y ese patrón de perfil puede ser laminar, podemos tener una zona de transición y podemos tener el perfil turbulento, en base a las variaciones del número de Reynolds, como ven aquí abajo. Menores a 5000, estamos hablando de un régimen laminar. Entre 5000 y 10000 vamos a hablar de una zona de transición, y mayores a 10000 del régimen turbulento. Si nosotros analizamos el número de Reynolds en base a la cantidad de sensores que vamos a utilizar para medir el caudal, vamos a ver que a medida que nosotros aumentamos la cantidad de puntos de medición, recuerden, esto es un dato importante, que el punto donde yo mido es el punto donde determina la velocidad. Entonces, si ustedes observan la primera imagen, vamos a ver que midiendo en un solo punto, que justo coincidiría con el centro de la sección del tubo, estamos en el peor caso en el cual varía de un perfil laminar a un perfil turbulento. Con lo cual,
la medición en este tipo de transmisores de un solo sensor, fíjense que la exactitud, bueno, obviamente el primer punto es que es dependiente del número de Reynolds, y el segundo punto es la exactitud, que llega hasta un 2% de error. Ya si pasamos a un medidor con 3 sondas, con 3 sensores o 3 pads, como la palabra de inglés menciona, y ustedes ven acá en el gráfico, ya la información que tenemos de ese perfil de flujo varía, porque no solo estamos midiendo en el centro de la tubería, sino que ya estamos midiendo a un cuarto de la sección del tubo. Con lo cual, esos puntos de cuarto de sección del tubo coincidiría con los cambios de perfil entre el régimen laminar y un régimen turbulento, con lo cual la exactitud disminuye, igual todavía sigue siendo dependiente del número de Reynolds. Ahora sí, pasando ya a un sensor de 7 rayos, la cosa cambia, porque además de aumentar la cantidad de rayos, aumentamos la información del perfil de flujo y eso nos lleva a determinar o de independizarme del número de Reynolds y de las condiciones de perfil de flujo, y como ven acá la exactitud se reduce a un 0,1%. Bien, el primer transmisor que vamos a ver es el Ultrasonic 3. El Ultrasonic 3 es un transmisor que tiene 3 rayos, como vamos a ver acá. La misma presentación que vimos, los 3 rayos, tenemos un rayo en el centro de la tubería y los 2 rayos a ambos lados que representan un cuarto de la sección del tubo. El principio de medición, como vimos hasta ahora, por diferencial de tiempo. Y este es un medidor que, si bien es dependiente del número de Reynolds, la incertidumbre cae dentro de lo que, como ven acá, de la norma API, la 5.8 y la OIML clase 0, la R117 clase 03. La única consideración en este caso es que es un medidor que trabaja o que puede trabajar para una condición de flujo cuya viscosidad no supere los 10 centistock. Estamos hablando de productos refinados ya. Un down de 100 a 1. Sí, las condiciones de instalación, como vamos a ver, son 10 tramos aguas arriba y 5 tramos rectos aguas abajo. La calibración también, como lo solicita la norma OIML, son de 6 puntos y 3 repeticiones por cada punto. Temperaturas hasta 500 grados a partir de los menos 170. Como les dije, la viscosidad es hasta 10 centistock, justamente por el tema del perfil de flujo a régimen turbulento. Y las bridas clase ANSI 600, hasta 40 pulgadas de diámetro a partir de las 2 pulgadas. Los materiales, como ven acá, en acero inoxidable, acero al carbono, y en caso que algún proceso lo considere necesario, o un proceso o componente químico, se puede evaluar algún otro material. Y la clasificación para áreas antiexplosivas, como ven acá, la ATEX, Factory Mutual y la CSI. Bien, el Ultrasonic 5 ya es un transmisor que tiene, como vamos a ver, tiene mayor cantidad de rayos. Vamos a ver que en este caso tenemos 7 rayos que cortan la sección del perfil y un octavo sensor, que es el que ustedes ven en la parte superior de la tubería, que se utiliza para diagnóstico. Bien, sensor número 1, sensor número 2, sensor número 3, 4, 5, 6 y 7. Y el sensor número 8, perdón, no sé si se llega a ver. Ahí está. Perdón. Sensor número 1, par de sensores número 2, par de sensor número 3, 4, 5, 6, 7. Y el sensor número 8, que después vamos a ver, que se utiliza simplemente para lo que es diagnósticos. Para determinar si hay presencia de gas o tubería no llena. Bien, ya, como habíamos dicho, si se acuerdan en la diapositiva donde presentamos la cantidad de sensores y la dependencia o no de los números de Reynolds, ya es un transmisor en el cual no depende del número de Reynolds, se independiza. Como vamos a ver después, posee una mayor cantidad de ventajas, está dentro de la clasificación para la norma OIML clase 03, la incertidumbre de medición
de acuerdo a la API 5.8, el down de 75.1 para velocidades a partir de los 0,2 metros por segundo, hasta 48 pulgadas de diámetro, acero inoxidable o acero al carbono, lo que respecta al tubo de medición. Y como habíamos visto en el Ultrasonic 3, para lo que son materiales o procesos en el cual químicamente no acepte el inoxidable o el acero al carbono como material de tubo, se puede evaluar algún otro material en los casos puntuales. Las aprobaciones, bueno, como ven, lo que respecta para áreas explosivas. Rango de temperatura hasta 250 grados y a partir de los menos 200 grados. Viscosidades hasta 1500 centistock. La presión hasta clase ANSI, hasta clase 600. Como les dije, a mayor cantidad de sensores, menos la dependencia en el número de Reynolds, mayor información del perfil de flujo y eso nos va a permitir tener una ventaja respecto al resto de nuestros competidores. Por ejemplo, acá tenemos representado un transmisor de caudal con 4 sensores y nuestro transmisor Ultrasonic 5 con 7 sensores. Fíjense, como ya les digo, la información que nos aporta la cantidad de sensores en cuanto al perfil. Acá estamos en presencia de un perfil turbulento. Si pasamos a un perfil laminar, fíjense la cantidad de zonas en las cuales perdemos o ganamos, en el caso de Krone, respecto a nuestros competidores, las zonas de no medición o de diferencia de medición entre los distintos tipos de perfiles. El par número 8, como les comenté, es un sensor en el cual se utiliza para diagnóstico, no se utiliza para medición. Nos va a permitir determinar o detectar presencia de gas, sobre todo en la parte superior de la tubería, o presencia de burbujas en función a la relación señal-ruido que después vamos a ver en los diagnósticos. En lo que respecta al tubo interno, tenemos dos tipos de construcción. El de paso total, como ven acá abajo, que es para condiciones en cuyo número de Reynolds supere los 10.000, y con reducción de diámetro, como ven en la primera parte, que hay una reducción de un 20%, que son para productos de alta viscosidad, y la ventaja que tiene la reducción del diámetro interno es justamente de mejorar el perfil de flujo en la zona de medición. En cuanto a la parte constructiva de los sensores, nosotros tenemos, como ven representado acá, es un coeficiente de atenuación. Ese coeficiente de atenuación tiene en cuenta la frecuencia de los sensores, la densidad del medio, la viscosidad y la velocidad del sonido y la longitud de la separación de los sensores. ¿Y eso por qué? Nosotros tenemos, como les dije, un pulso emitido y un pulso recibido. Tenemos un medidor de diámetros menores entre 8 y 10 pulgadas, en el cual el eco emitido va a ser igual al eco recibido. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos el diámetro, o sea, el camino recorrido de la onda se incrementa, el pulso emitido o el pulso recibido deja de ser lo suficientemente, o de poseer la suficiente amplitud y difiere al eco emitido o al pulso emitido. Bueno, eso lleva a que como resultado tengamos que bajar la frecuencia para poder atenuar esa dispersión de la amplitud. La parte constructiva del medidor estándar, vamos a ver acá, es la caja, el piezoeléctrico, que es el sensor justamente, el cerebro, digamos, o el generador de esa señal acústica, esa señal sonora. Tenemos una grasa de acople, vamos a tener el montaje, todo el encamisado del montaje del transmisor y la ventana acústica. Esto significa que, como ven acá, el sensor o el piezoeléctrico no está en contacto directo con el proceso, con lo cual una ventaja es de que nosotros podemos, ante un problema, poder reemplazar el transductor bajo condiciones de proceso.
Otro problema son las aplicaciones en viscosidades altas, generalmente viscosidades alrededor de los 1000, 1500 centistock. ¿Y eso qué problema trae? Bueno, primero, la onda se atenúa en los productos de alta viscosidad. En el caso, como mostramos acá, productos de baja viscosidad, el pulso emitido es igual al pulso recibido. Pero hay una señal, como es una camisa metálica, hay una parte de la señal que se va a transmitir por las paredes del tubo y obviamente va a ser recibida por el sensor, el receptor en este caso. Bueno, ahí vamos a tener un pulso que generalmente es ruido comparado con la medición primaria. Pero cuando aumentamos la viscosidad ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el pulso recibido es atenuado por la viscosidad. Entonces el ruido que yo tenía, tanto para baja viscosidad, ahora no se amplifica, pero queda equiparado con el pulso de la medición. Entonces en ese caso estamos en problemas. Pero la solución en este caso es agregarle un aislador acústico, que vamos a ver acá, es como un elastómero. La construcción es la misma, la camisa, el piezoeléctrico, la grasa de acople, la ventana de medición y el aislador acústico, que es justamente como le decía, un elastómero, que lo que hace provocar es atenuar esa señal que viaja por la camisa del tubo. Para las condiciones de alta temperatura, ya acá cambia la grasa de acople, se quita la grasa de acople y se coloca una ventana una capa de oro. El resto se mantiene en función de la versión estándar. Acá tenemos el resumen de lo que estuvimos viendo. Fíjense que para condiciones estándar tenemos los sensores de 1 o 2 MHz, que va en función del diámetro, a menor frecuencia, a mayor diámetro. Y los de alta viscosidad, fíjense que ya primero se reduce el diámetro interno de medición, ya los sensores son aislados con el aislador que les comenté, y sí, los transmisores, las frecuencias de 1 MHz, justamente por la atenuación que sufren la onda que viaja a través del medio de alta viscosidad. Bien, ahora viene una parte importante de lo que es el Ultrasonic 5, que es una ventaja que corremos o que tenemos de nuestros competidores. Nosotros, como les dije, tenemos 7 haces, 7 puntos de medición, de los cuales cada punto de medición nos entrega una información de la velocidad en ese punto. A su vez, el promedio de velocidades, en el promedio de velocidades, cada sensor dispone o posee un peso en la medición de la velocidad promedio. Ese peso es lo que van a ver acá con la constante K sub 1. Las velocidades van a ir de la V1 a la V sub 7 y los pesos de K1 a K sub 7. Y cada uno de los sensores va a tener su peso. ¿Esto qué significa? Bueno, como vemos en las variaciones de los números de Reynolds, el sensor o el transmisor en su conjunto, como sistema de medición, sensor primario y convertidor, lo que van a hacer es generar o tomar áreas de medición en cada parte, o tomando áreas de medición en función a los transductores que entran en juego. Por ejemplo, como vemos acá, el área A tenemos como influenciados los sensores o la velocidad de los sensores 3, sensor 4 y sensor 5. El área B está tomado por el par 2, par 3, par 5 y par 6, así el área sub C. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, Krone lo que hace es calibrar en función a los números de Reynolds. Y esos números de Reynolds generan una tabla, y esa tabla, en función a las áreas, que van a variar en función al número de Reynolds, van a tener un factor de corrección. ¿Cómo es esto? Acá les doy un ejemplo que es un caudalímetro de 8 pulgadas
cuyas condiciones de proceso son caudal mínimo 100 metros cúbicos hora, viscosidad mínima 90 centistock, caudal máximo 1000 metros cúbicos hora, viscosidad máxima 180 centistock. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estar trabajando en un rango de Reynolds de entre 980 y 19.600 Reynolds. Ahora bien, la calibración del transmisor que se hace en uno de los laboratorios, el Eurogroup en Rotterdam, calibra a 3 viscosidades distintas en todo el rango de número de Reynolds. Ahora bien, nuestra aplicación no va a tener todo, o sea, va a ser una parte de esa calibración, pero igual se cargan todos los números de Reynolds en la tabla que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el convertidor en este caso? Bueno, evalúa 30 veces por segundo, toma datos de las 3 zonas, de las 3 áreas geométricas que forman los distintos pares de sensores, como vimos en la diapositiva anterior, toma datos, esos datos los va a buscar a la tabla que ya tiene cargado el convertidor y determina automáticamente el factor de corrección para esta condición. Si esta condición cambiara, obviamente va a buscar otro factor de corrección. Lo importante es que esto lo hace de forma instantánea y a 30 veces por segundo. Eso obviamente se lo carga en el convertidor, el UFC 5. Ese convertidor es el que recibe las señales de los 8 pares de sensores, en este caso. Puede recibir desde 3 hasta 12 para los distintos modelos o versiones anteriores al Altosonic 5 o el Altosonic 3. Posee la entrada de una RTD, una PT100, que es el que va a utilizar para la corrección de la variación térmica o la deformación térmica que pueda sufrir el tubo de medida. Se alimenta con 24 volt, tiene lo que son entradas y salidas digitales y analógicas, tiene puertos series de comunicación, como así también puerto Ethernet y un puerto USB, que una de las usos es para conectarnos con la herramienta que vamos a ver hacia el final de la presentación del MCD Tool. Como resumen de todo esto lo que vimos, tenemos el UFS 5, que es el Ultrasonic Flow Sensor, conectado al UFC 5, Ultrasonic Flow Converter. Ese convertidor podemos conectarlo a un display remoto que se conecta a través de Modbus RS485 para tener una indicación local. Podemos conectarnos, como les dije, con el MCD Tool para lo que es diagnósticos y configuraciones, y a su vez conectarnos con un computador de flujo que podemos ir con pulsos o podemos ir con una señal RS485 Modbus para lo que es diagnósticos o toma de datos también. Bien, pasamos ahora a lo que son las recomendaciones de instalación. Y en esto nos vamos a basar en la norma API. Previo a eso, yo lo que quería mencionarles es que es muy importante no solo la instalación, sino lo que vamos a ver después, las incrustaciones o los desperfectos que el proceso pueda provocar en la medición. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, el caudalímetro se calibra, como les dije, en el banco de calibración, en el laboratorio de calibración de Holanda, bajo condiciones ideales. Cuando ese medidor o ese sistema de medición va a la locación, obviamente ya entran en juego otras variables, que son instalaciones propias del cliente, válvulas reguladoras, las condiciones de proceso, un producto con mucha parafina, con mucha turbulencia o aire, que van a provocar lo que vemos acá, la condición de iceberg que está por debajo del nivel de mar, que es lo que nosotros no vemos. Lo que nosotros vemos es el certificado de calibración con el error o la incertidumbre que arrojó ese medidor con su K-factor, pero después lo que está debajo del nivel del mar, eso no lo vamos a ver y lo vamos a ver a la hora de que el medidor ya esté instalado. Uno de los problemas
característicos o importantes es el efecto de remolino, que en la mayoría de los casos, como van a ver acá, se da en las condiciones de doble codo con cambio de plano. Fíjese cómo el perfil de flujo cambia y esa condición de remolino hace que la medición de caudal pierda exactitud. Una de las formas que tenemos de corregir ese remolino es con las placas acondicionadoras de flujo. Bueno, y siguiendo los lineamientos de la norma API, como ven acá, tenemos los tramos rectos aguas arriba, con placa acondicionadora, los tramos rectos aguas abajo, bueno, y el resto de las consideraciones que toma la API con lo que es medición de presión, densidad, temperatura, lo que es el bypass para lo que es conectar a un prover o a un master meter, obviamente la condición de un filtro o un desaireador. Esto, digamos, es lo que toma como digamos, una condición de instalación estándar para la norma API, la 5.8. Otra condición importante es los tramos rectos. Si bien la norma en la API 5.8, en el punto 9.1, menciona tramos rectos, 10 tramos rectos aguas arriba con placa acondicionadora, o en el caso que no se instala con placa acondicionadora, 20 tramos rectos, pero deja una salvedad que es que si el fabricante, o sea, deja en manos del fabricante determinar, en función de su experiencia y a los ensayos realizados en laboratorio, las condiciones de instalación. En este caso, para el Altosonic 3, mantenemos los 10 diámetros aguas arriba con placa acondicionadora y 5 diámetros aguas abajo. Para el Altosonic 5 cambia y ya, para el Altosonic 5 son 5 diámetros aguas arriba con placa acondicionadora y 3 diámetros aguas abajo de tramos rectos para mantener la exactitud requerida tanto por API como la OIML que les comenté, la clase 03. Otro dato importante dentro de este punto del 9.1 es el tema de los diámetros internos. Si bien la mayoría de los puentes de medición se proveen, si el cliente lo requiere, con los tramos rectos y se provee calibrado con los tramos rectos de fábrica, hay algunas condiciones en las cuales el cliente desea colocar sus propios tramos rectos porque, bueno, por un tema económico, los quiere hacer de forma nacional y se calibra únicamente el caudalímetro primario. Obviamente, en los laboratorios de calibración se respetan los que son diámetros internos de tubo respecto al medidor primario. Pero en el caso de la API, no deja bien en claro, o sea, no da una exactitud, una evaluación exacta de los requisitos y lo deja también en manos del fabricante determinar esta condición. Bueno, para Krone, lo que respecta a las desviaciones de diámetros internos en lo que va al tramo aguas arriba del medidor, requiere que que no haya discrepancia o divergencia en los diámetros internos. Si para la condición de aguas abajo establece una desviación en no más menos un 3%. Bien, acá se lo resumo en español. Y un dato importante y muy importante, no menos, son las soldaduras internas. Es así, no tienen que dejar soldaduras o resaltes internos porque pueden provocar una distorsión en el perfil de flujo y conlleva eso a una pérdida en la exactitud de la medición, ¿no? Que estas son las partes que nosotros no vemos del iceberg, de la presentación que yo les mencioné. Y por último, un dato no menor son las válvulas reguladoras. Las válvulas reguladoras generan, sobre todo como ven acá en el gráfico, para las presiones cuando caen por debajo de la presión de vapor, generan gas, una gasificación o un flasheo, como se menciona generalmente en el campo, en el cual la recomendación por la API es que los medidores estén instalados aguas arriba de la válvula reguladora. Bien, esas son las recomendaciones generales o lo más importante de la norma para lo que es la instalación. En resumen, lo que nosotros vamos a tener en campo es
el medidor primario, el UFC5, con sus 7 sensores de medición y el 8º sensor de diagnóstico, se van a conectar al convertidor UFC5. Ese convertidor va a llevar a través de pulsos, una señal digital o una señal de comunicación RC485, la información al computador de flujo. Al computador de flujo, para lo que es la corrección de caudal, va a recibir los datos de la presión, de la temperatura, la densidad, puede ser el caso de recibir datos de viscosidad, y esos datos se van a elevar ya a la arquitectura del cliente para comunicación de datos, para impresión de reportes, bueno, todo lo que puede hacer un computador de flujo, que bueno, no viene al caso de esta presentación, pero bueno, un poquito comentarles la arquitectura general de un sistema de medición. En lo que respecta a la medición o las aplicaciones en Argentina, lo que hemos, la mayor experiencia que hemos tenido es en lo que es transporte de hidrocarburo, lo que es el Altosonic 5, y producto refinado para lo que son cargaderos de camiones, el Altosonic 3. Acá les muestro, bueno, una aplicación de un Altosonic 5 de 6 pulgadas, con sus tramos rectos aguas arriba, aguas abajo, la placa acondicionadora, la conexión entre el sensor y el convertidor, el UFC5, su transmisor de presión, temperatura. Este es lo que se llama un skid de calidad, en el cual está compuesto por un densímetro y un viscosímetro, con, bueno, en este caso particular, una bomba que toma del oleoducto, lo hace pasar por el densímetro, por el viscosímetro y vuelve a descargar en el oleoducto. Este es un transmisor, un Altosonic 5 también, de 14 pulgadas, es en el oleoducto que va desde la provincia de Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, ahí cerca del puerto, donde cargan los buques, y se transporta también el petróleo a Buenos Aires y a las distintas refinerías. Bien, ya vamos a entrar en los que son, como vimos hasta ahora, los posibles problemas que podemos encontrarnos con la instalación. Vamos a ir ahora a los problemas que podemos encontrarnos ya dentro del medidor, que es todavía más difícil poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Y acá les muestro algunas condiciones o problemas que hemos tenido en lo que respecta a incrustaciones. Una de las variables importantes en lo que respecta a la incrustación en el tubo de medición es el cambio del diámetro. Bien, y como si se acuerdan en el principio de la presentación, el diámetro era una de las constantes en la determinación del caudal. Velocidad por área, determinábamos caudal. Velocidad lo determina el caudalímetro por variable primaria y el área era una constante. Bueno, si esa área cambia, obviamente cambia el caudal, cambia las condiciones, vamos a tener una deformación en el perfil de flujo como vemos acá, y eso nos va a llevar a tener un error en la medición. Bien, y en cuanto a las incrustaciones tenemos dos tipos. Una es las incrustaciones asimétricas, que se forman en ciertos sectores de la pared del tubo, o se puede formar directamente, como ven acá, en el sensor, en uno de los sensores, como ven acá, si se los muestro, en uno de los sensores, en la parte inferior del tubo, puede presentarse en la pared, en alguna sección del tubo particular. Bien, eso también provoca problemas en la, una de los problemas es la distorsión del perfil, y otro problema es, como habíamos visto en la anterior presentación, el cambio de diámetro, ¿no? Y después tenemos las incrustaciones simétricas, que se dan generalmente por óxido que recubre internamente la pared del tubo, o por depósitos de parafina de forma uniforme. Bueno, ¿y qué herramientas tenemos nosotros para poder evaluar esos problemas? Bueno, las herramientas de diagnóstico. Y acá yo les voy a definir o les voy a dar los distintos justamente factores o variables que entran en juego en el diagnóstico. La primera de ellas es el Pulse Acceptance. El Pulse Acceptance, como lo vimos nosotros,
el pulso tiene una cierta amplitud y una cierta ancho, ¿no? O sea, un cierto tiempo. Ahora bien, ese pulso, como vimos, se puede deformar por un tema de viscosidad, se puede deformar, como vamos a ver más adelante, por algún problema en las condiciones del proceso. Bueno, esa deformación lo va a tomar como un pulso rechazado. Entonces, el pulse acceptance es la relación entre los pulsos no rechazados y la cantidad de pulsos totales emitidos por los sensores. Eso nos va a dar un valor porcentual, justamente la relación. Y obviamente, yo lo que voy a esperar generalmente es un 100%. ¿Qué significa 100%? Que no tengo pulsos rechazados. No rechazados. Entonces, como menciona acá el resumen, en la parte inferior, todos los pulsos aceptados, pulse acceptance 100%. Pulsos, todos los pulsos rechazados, pulse acceptance 0. Lo ideal es que el pulse acceptance esté arriba del 75%. Ahora bien, acá le voy a hacer un poquito para que, a ver si podemos pensar, a ver, un poquito para hacerlo más ameno esto. Bueno, acá tengo una condición en la cual tengo el eje de las Y, valor de pulse acceptance, y el eje de las X, velocidad. Tengo tres curvas que le estoy mostrando acá, la curva A, la curva B y la curva C. La curva A dice que a medida que aumenta la velocidad del flujo, aumenta el pulse acceptance. La curva B dice que el pulse acceptance no cambia, aunque cambie la velocidad de flujo. Y la curva C dice que el pulse acceptance decrece a medida que la velocidad aumenta. En base a la definición que yo les di en la anterior diapositiva, ¿ustedes qué creen que puede llegar a ocurrir? Bueno, en este caso, la C sería la opción. Primero, bueno, la A, obviamente, mayor que 100% no existe, con lo cual la A quedaría descartada ya de primera, en forma instantánea. El tema del pulse acceptance yo les dije que es por una deformación del pulso. Bueno, a medida que aumenta la velocidad del flujo, la deformación del pulso se incrementa. O sea que yo en ese caso voy a tener mayor cantidad de pulsos rechazados. Con lo cual la relación va a caer del 100%. Entonces, ¿qué significa esto? Que el pulse acceptance va a depender de la velocidad del líquido, o sea, la velocidad a la cual se mueva, el líquido dentro de la tubería, de la viscosidad, ese es un dato importante, la viscosidad, acuérdense que atenúa la onda, incrustaciones o presencia de gas, o bueno, en el caso ya extremo, un problema en los traductores. Otra variable, otra herramienta de diagnóstico es la ganancia. La ganancia, nosotros el convertidor la va a utilizar para poder transformar, para poder evaluar la señal, tanto la señal recibida, poder evaluar a iguales niveles de amplitud. Entonces, a todos los pulsos recibidos, el convertidor aplica un nivel de ganancia. ¿Qué significa? Que es un factor de amplificación, con lo cual, a menor amplitud de pulso, mayor ganancia. O sea, el convertidor tiene que aplicarle un factor más alto para poder evaluar ese pulso. A un nivel de ganancia menor, de los 40 decibeles, mejor, o sea, un pulso más fuerte es recibido. ¿Bien? Acá le doy otro problemita que hemos tenido, que es también el eje de las Y, ganancia, y el eje de las X, velocidad. Y tenemos también tres curvas. Una es la curva A, que a medida que aumenta la velocidad, la ganancia se incrementa. La curva B, que se mantiene constante, la ganancia a pesar de que haya incrementado la velocidad. Y la curva C, que es una caída de la ganancia a medida que aumenta la velocidad. Bien, bueno, en este caso, ¿ustedes qué creen que puede llegar a ocurrir? En este caso, la opción es la A. ¿Por qué? Fíjense que nosotros, el traductor A emite un pulso sonoro y lo recibe el traductor B.
ese traductor B va a aplicar, el convertidor va a aplicar una ganancia para que justamente poder evaluar. Cuando comience a circular flujo, va a haber una cierta deformación del pulso, o sea, del haz, que va a provocar que no toda la señal sea recibida, o sea, no todo ese pulso en esa ventana sea recibido, con lo cual hay una caída de amplitud. Esa caída de amplitud hace que el convertidor tenga que aplicar un factor de amplificación mucho mayor, con lo cual la ganancia se incrementa. Otro dato o otro problema que hemos tenido, acuérdense que los sensores miden, tenemos un sensor A que mide el camino ascendente y un sensor B que mide, o sea, que trabaja el sentido descendente, ¿no? Tengo un camino AB y un camino BA. Entonces acá observo que hay una discrepancia o una divergencia de un determinado sensor, que es el 4. Recuerde que el sensor 4 es el que está en el centro del tubo, o sea, es el que mayor longitud de sonda de camino recorrido por la señal tiene, en el cual el sensor, el camino de AB difiere del camino de BA. ¿Y eso a qué se puede deber? Bueno, obviamente es lógico eso porque recuerden que el camino que tiene que ir a contracorriente es el que tiene que oponerse a esa corriente y es el que puede llegar a influir o tener una pérdida de amplitud, con lo cual la amplificación o el factor de amplificación es mayor en un camino que en el otro. Bien, eso es algo lógico y si se llega a ocurrir, bueno, no es de asustarse, simplemente puede ser un excesivo valor de velocidad de la condición de flujo. Otra condición de la ganancia es, por ejemplo, con la caída de temperatura, la ganancia se incrementa. Eso, bueno, obviamente a menor temperatura varía la densidad, varía la viscosidad, con lo cual un parámetro muy importante es la viscosidad, como les dije. Y ese incremento en la velocidad, en la ganancia, es lógico. ¿Por qué? Con bajas viscosidades la señal no se atenúa. Sí ocurre una atenuación con altas viscosidades. La señal se atenúa, con lo cual la señal recibida es mucho menor, con lo cual el factor de amplificación tiene que ser mayor. Con lo cual la ganancia depende de la velocidad de flujo, de la dirección del flujo, o sea, del camino recorrido de AB o BA, de la viscosidad. También es un tema importante la presencia de gas, incrustaciones en los traductores, o bueno, ya un problema mayor es defecto en la electrónica o en los traductores. Otro dato importante es la relación señal-ruido que viene aparejada con la ganancia, ¿no? O sea, junto con la ganancia se mide la relación señal-ruido de la señal. Y la relación señal-ruido justamente es la relación que existe entre el nivel de señal y el nivel de ruido. Cuando tenemos un pulso de una amplitud fuerte y un ruido alto, la relación señal-ruido justamente baja. Difiere ya cuando tenemos un pulso fuerte y un nivel de ruido bajo, en la relación señal-ruido es alto. Y es lógico también que la relación señal-ruido tenga en cuenta la velocidad de flujo, tenga en cuenta sobre todo ruido en instalación, como por ejemplo por generación de gas del flasheo de las válvulas, por distorsión o turbulencia del perfil de flujo. Y un dato importante es el ruido eléctrico, la puesta a tierra, que es en este caso en la instalación es importante. Y con eso que quiero mencionarles que ante una variación de ganancia es muy probable que tenga una variación de relación señal-ruido. En este caso tenemos variación de ganancia y variación de señal-ruido. O sea que en eso una acompaña a la otra. Bueno, por último, como elementos de diagnóstico tenemos el valor de la speed of sound o la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, yo les dije que al principio de la presentación tenía en cuenta la longitud, o sea, la longitud entre cuerda, entre sensores, y el tiempo. El tiempo es un dato medido por el transmisor y la longitud es un dato que ya viene cargado de fábrica. Y en este caso tenemos, como vemos acá, una caída del valor de la velocidad del sonido ante una variación de la temperatura. Algo que no les comenté y que valga ahora hacerlo, es que yo no puedo analizar qué ocurre con el transmisor, con el sistema de medición, con una sola variable.
yo voy a tener que evaluar varias variables y sobre todo todas las que yo le estoy mencionando ahora, la ganancia, la relación señal-ruido, el pulse acceptance, la velocidad del sonido, son todos datos que en un paquete nos va a poder ayudar a determinar el problema del medidor. En este caso, como ven acá, hay una caída de la velocidad del sonido que justamente coincide con un incremento en el valor de temperatura. Bueno, un dato importante que es influyente en la medición de la velocidad del sonido es la densidad. Si ustedes buscan en los libros, la velocidad del sonido o la señal sonora, en lo que son señales acústicas, la velocidad del sonido es dependiente de la presión o del factor de compresibilidad y de la densidad. En este caso de líquidos, el factor de compresibilidad es despreciable, pero no así la densidad. Bien. Y en este caso, bueno, acá se da, fíjense que este es el sensor número 8, hay una caída en la velocidad del sonido. Bueno, esto puede ser causa de presencia de gas. El sensor 8, acuérdense que es el sensor que está montado en la parte superior de la tubería. Bien, como resumen de esto, la velocidad del sonido depende de la densidad, de la presencia de gas, de la longitud de las cuerdas, como habíamos visto en la ecuación, que eso puede variar, la longitud de las cuerdas puede variar por las incrustaciones que yo pueda tener tanto en el sensor como en la pared del tubo. Y bueno, obviamente, en el peor de los casos, la medición incorrecta de tiempo, que ya esto tiene que ver con el convertidor de señal. Bien, para cerrar la presentación del día, tenemos la herramienta, que es muy importante, como ven acá, el MCD Tool. El MCD Tool son las siglas que representan Monitoring, Configuration and Diagnostic Tools, que es monitoreo, configuración y diagnósticos. Como ven acá, esta es la pantalla principal del MCD Tool. Acá no solamente con esta herramienta podemos trabajar con el Altosonic 5, podemos hacerlo con el Altosonic B12, que el Altosonic B12 es ya lo que es el medidor Custody Transfer para gas. El Optisonic B6, que es también un medidor de 6 cuerdas. El Optisonic 3400, bueno, el 6300, 7300, son distintos caudalímetros en lo que respecta a Custody Transfer y lo que respecta a mediciones de proceso, que tienen otra exactitud. Pero bueno, es una herramienta de diagnóstico general de lo que son los caudalímetros ultrasónicos. El conexionado del MCD Tool con la herramienta de diagnóstico lo vamos a hacer a través de los puertos de comunicación, que puede ser puerto serie, RS485 o el puerto Ethernet. O bueno, que acá no está mencionado, el USB, que es un mini USB. Esas son las tres formas en las cuales nosotros nos podemos conectar a los caudalímetros, en este caso particular el Altosonic 5. La pantalla en sí de configuración. Y ustedes van a ver sobre la parte superior, van a ver distintas solapas, distintas ventanas. En este caso estamos en la solapa general, en donde justamente nos va a mostrar los datos generales, genéricos de medición, los datos promedios, como ven acá, el pulse acceptance, la velocidad del sonido, la velocidad del flujo, el caudal actual. Vamos a tener un acumulado interno del convertidor, la fecha y hora, bueno, la dirección de flujo y en este caso que no salió, bueno, si hay alguna alarma. Lo ideal obviamente que esté todo ok. En la parte inferior voy a tener un trending que automáticamente ya por default viene seteado para el flow, la velocidad de proceso y la velocidad del sonido. En la siguiente pestaña tenemos el pulse acceptance. Bueno, acá un dato, estas presentaciones las tomé del caudalímetro de gas, pero bueno, era para un poco mostrarles a ustedes que puede servir tanto para gas como para líquido. En este caso tenemos 6 cuerdas, que es el caudalímetro de gas, pero bueno, en nuestro caso vamos a tener las 8 cuerdas, los 8 canales, los 8 sensores, cada sensor con su pulse acceptance y el pulse acceptance promedio. Vamos a tener, ustedes van a observar que esto se repite, o sea, vamos a tener la variable de proceso en la parte superior y en la parte inferior el trending, o sea, la parte gráfica, con cada una de las cuerdas y el gráfico para cada una de ellas.
la velocidad del sonido, la solapa de velocidad del sonido también, para cada una de las cuerdas, la velocidad del sonido promedio y el gráfico correspondiente a la velocidad del sonido. La velocidad de flujo, también, perdonen que repita, pero bueno, la velocidad de flujo es para cada sensor, el promedio y el gráfico. El perfil de flujo, esto es un dato muy importante porque vamos a poder observar cada cuerda en particular, la velocidad que está teniendo, y así vamos a poder graficar el perfil de flujo. Vamos a tener en color más grueso, o sea, el azul más oscuro es el valor promedio y el color más claro es el valor sin promediar, o sea, el instantáneo. Las ganancias, también las ganancias para cada sensor, acá difiere del resto ya que tengo camino de A a B y el camino de B a A. Se agrega en este caso y obviamente, como yo les dije en la parte, en la parte de diagnósticos, conjuntamente con la ganancia siempre se da el valor de relación señal-ruido. Esas siempre vienen hermanadas, por así llamarlas. Lo mismo la ventana gráfica de trending para lo que es ganancia y relación señal-ruido. Lo que respecta al trending, yo cuando me conecto al transmisor automáticamente está logueando datos. Bien, en el MCD Tool. Y esos datos van a quedar, después les voy a mencionar, que van a quedar o se van a ir guardando en un archivo, en una carpeta particular que se instala o que se crea cuando instalamos el MCD Tool. Bien, puedo hacer reportes, un dato muy importante. En la parte superior, en Reporting, puedo generar reportes de todos los parámetros, solamente los parámetros de calibración o del mapa Modbus. Bien, bueno, esos parámetros yo los puedo levantar en el MCD Tool y los puedo guardar, los puedo exportar a un determinado registro, por ejemplo en XML, o también lo puedo exportar a un PDF. Eso se puede guardar en un PDF, imprimirlo o tenerlo de forma digital. En esos reportes quedan todos los datos, obviamente, de parametrización del convertidor, del caudarímetro. En esa parametrización, acuérdense que está la tabla de calibración, la del número de Reynolds, en función a las áreas que forman los distintos pares, los distintos sensores que influyen en cada una. Bien, en lo que respecta a la configuración, yo les dije que las siglas del MCD Tool eran monitoreo, configuración y diagnóstico. Hasta ahora lo que vimos fue monitoreo. Ahora vamos a ver lo que es la configuración. Dentro de la configuración vamos a ir a Parameters per Module. Dentro de los parámetros per Module vamos a poder configurar la salida de pulsos, vamos a poder generar el mapa Modbus. En este caso particular les muestro lo que podemos modificar, lo que son las salidas de pulsos. Vamos a poder establecerle la variable de proceso que queremos sacar por esos pulsos. Le puedo ingresar la frecuencia máxima, el valor de unidad de volumen por unidad de tiempo. Y bueno, este es el dato en caso de overrange. Puedo simular pulsos también dentro de la carpeta número 4, Outputs, dentro de Frequency Output Test Module. Puedo simular un valor porcentual de frecuencia en función al valor que vimos anteriormente, que en el ejemplo estaba en 3420 Hz. Ese es el 100%. Yo acá voy a poder simular en un valor porcentual esa frecuencia y le puedo dar un tiempo de simulación. O sea, yo en este caso, que les muestro el ejemplo, le digo, bueno, simulame durante 300 segundos el 50% de los 3420 Hz. Y una vez que yo le doy o selecciono el botón Start, automáticamente durante 300 segundos voy a simular ese valor de frecuencia. Lo que puedo yo hacer, si no quiero mantener esos 300 segundos, selecciono Stop y la simulación
se detiene de forma automática. Y ahora les voy a mostrar, además de todos los datos que estuvimos monitoreando, de todos los datos de diagnóstico, un dato muy importante para lo que estamos en lo que es el área de mantenimiento de esto que se llama Signal Snapshot. El Signal Snapshot vendría a ser como un osciloscopio en el cual nosotros vamos a ver la forma de los pulsos de cada uno de los sensores. Para lo cual vamos a ir a la ventana View, vamos a seleccionar Signal Snapshot, vamos a acceder a esta ventana. En esta ventana tenemos la ventana gráfica, la ventana numérica, por así llamarla. Acá vamos a seleccionar qué sensores voy a querer loguear y voy a poder visualizar esa ventana gráfica. Y en esta parte del cuadro vamos a poder seleccionar que las repeticiones sean de forma continua o que tomen una serie de cantidad de datos y se detenga. Y si es de forma continua, cada cuántos segundos voy a querer tomar un dato. Y ahí automáticamente voy a seleccionar Snapshot y automáticamente va a ir generando lo que ustedes ven acá para cada uno de los pulsos, tanto en el camino de ida como en el camino de vuelta, o sea, de AB y de BA, las señales, que esto se asemejaría a un osciloscopio, es una herramienta muy útil a la hora de evaluar los distintos pulsos y poder, a su vez, de todos los diagnósticos que yo les estuve mencionando, una herramienta adicional para poder visualizar el estado de cada uno de los sensores. Bien, para cerrar lo que es el MCD Tool, el backup. Nosotros cuando tanto nos conectamos como cuando nos desconectamos, automáticamente dentro de la carpeta Cronedata, que se genera, como yo les dije, automáticamente cuando instalamos el MCD Tool, dentro de la carpeta Cronedata, bueno, tengo diferentes carpetas. En este caso puntual voy a elegir la carpeta Ultrasonic 5 de 8 sensores. Y un dato muy importante, que esto lo hace de forma automática, nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando nos conectamos, el MCD Tool va a tomar un backup que lo va a guardar en un archivo zipeado de esta forma: número de serie, fecha y hora y la descripción de as found, que es el archivo backup de cómo yo tomé el medidor, o sea, el momento de conectarme. Y voy a tener el mismo archivo cuando me desconecto, pero en lugar de as found va a decir as left, que es como lo dejé. También, en el mismo formato, número de serie del transmisor, fecha y hora de la toma de ese dato.